Buenas noches, mi nombre es María Guadalupe Álvarez Santiago y yo les hablaré acerca de lo que es la leucemia. La leucemia es el término general que se usa para referir a algunos tipos distintos de cáncer en la sangre. Existen 4 tipos principales de leucemia, que se clasifican en agudas y crónicas. En agudas tenemos la leucemia linfoblástica o linfocítica aguda y la leucemia mieloide aguda. En crónicas tenemos leucemia linfocítica crónica y leucemia mieloide crónica. La médula tiene 2 funciones principales. La primera función es formar células mieloides. La leucemia mieloide puede comenzar en estas células. Y su segunda función es formar linfocitos, que forman parte del sistema inmunitario, y la leucemia linfocítica puede comenzar en estas células. Debemos saber que si el cambio canceroso tiene lugar en un tipo de célula de la médula que forman los linfocitos, es un tipo de leucemia linfocítica. Mientras que la leucemia es de forma mieloide si el cambio celular tiene lugar en un tipo de célula de la médula que suele formar lo que son los glóbulos rojos, algunos tipos de glóbulos blancos y plaquetas. Las formas de leucemias agudas están compuestas de células jóvenes que se conocen como linfoblastos o mieloblastos. Normalmente estas células se llegan a llamar blastos, y las formas de leucemia agudas avanzan rápido sin tratamiento. En cambio, con las formas crónicas de leucemia, tienen pocas o ninguna célula blástica y a menudo progresan lentamente en comparación con lo que son las leucemias agudas, incluso sin tratamiento inmediato. ¿Cómo se desarrolla la leucemia? Debemos saber que los médicos no saben las causas de la mayoría de los casos de leucemia, pero lo que sí saben es que una vez que la célula de la médula sufre un cambio leucémico, las células de leucemia pueden multiplicarse y sobrevivir mejor que las células normales. Esto nos va a dar que ya con el tiempo las células de leucemia van a superar en lo que es la cantidad o van a inhibir el desarrollo de las células normales. En el caso de las leucemias mieloide y linfoblástica o linfocítica aguda, nos van a decir que en estas lo que se va a pasar es que la célula original de la leucemia va a formar aproximadamente 1 millón de millones de lo que son las células de leucemia. Estas células se van a describir como células no funcionales porque literalmente no funcionan como lo deberían hacer las células normales. Lo que van a hacer es que van a desplazar a las células normales en la médula, y lo que nos va a producir es una disminución de cantidad de células nuevas normales producidas en lo que es la médula ósea, lo cual nos va a dar como resultado anemia, riesgo de sangrado y riesgo de infección. ¿Pero por qué nos va a dar esto? Porque al tener una disminución en lo que son la cantidad de las células normales, nos van a dar conteos bajos de glóbulos rojos, lo que nos viene provocando lo que es la anemia, conteos bajos de plaquetas, lo que nos provoca el riesgo de sangrado, y conteos bajos de neutrófilos, lo que nos provoca el riesgo de infección. En el caso de la leucemia mieloide crónica, nos va a decir que esta se va a desarrollar porque la célula de leucemia que inicia esta enfermedad produce células sanguíneas que funcionan similarmente a lo que son las células normales. Aquí la cantidad de glóbulos rojos suele ser menor de lo normal, lo que nos va a dar como resultado la anemia. Pero se siguen produciendo muchos glóbulos blancos y muchas plaquetas. En esto va a pasar que aunque los glóbulos blancos son casi normales en su forma de funcionar, sus conteos son altos y aumentan más. Esto lo que nos puede causar es que si no se trata, el conteo de glóbulos blancos puede aumentarse tanto que el flujo de sangre se disminuya y la anemia se vuelva más seria. En la leucemia linfocítica crónica, lo que pasa es que la célula de leucemia que inicia esta enfermedad produce demasiados linfocitos que no funcionan. Esas células sustituyen a lo que son las células normales de la médula y de los ganglios linfáticos. Estas van a interferir con el funcionamiento de los linfocitos normales, lo que nos va a provocar que se debilite la respuesta inmunitaria del paciente. Entonces, la gran cantidad de células de leucemia en la médula puede desplazar a las células normales que producen sangre y llevar a un conteo de glóbulos rojos bajo, lo que nos provoca lo que es la anemia. ¿Quiénes están en riesgo? Las personas pueden presentar leucemia a cualquier edad, pero es más común en las personas mayores de 60 años.
Los tipos más comunes en los adultos son la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfocítica crónica. En caso de los niños, la leucemia más común viene siendo lo que es la leucemia linfocítica aguda. Los signos y síntomas para las leucemias agudas incluyen lo que son el cansancio, la falta de energía, la dificultad para respirar, hacer actividades físicas, presencia de piel pálida, fiebre leve o sudores nocturnos, cortes que demoran en cicatrizar y sangrados excesivos, marcas amoratadas sin un motivo claro, generalmente no refieren tener dolor de ellas, puntos rojos bajo la piel, generalmente son del tamaño de una cabeza de alfiler, dolor en los huesos o articulaciones y conteos bajos de glóbulos blancos. En caso de las leucemias crónicas, es posible que una persona con leucemia linfocítica crónica o mieloide crónica no presente ningún síntoma, pues algunos pacientes se enteran de que la tienen después de una prueba de sangre que forma parte de un chequeo regular. En el caso de la leucemia linfocítica crónica, se va a saber de ella por la presencia de ganglios linfáticos inflamados en el cuello, las axilas o en el ingle. Puede sentirse cansado o tener dificultad para respirar debido a la anemia o tener infecciones frecuentes. En el caso de la leucemia mieloide crónica, nos puede decir que pueden presentar cansancio y dificultades para respirar, el vaso agrandado, sudores nocturnos y disminución de peso. En el diagnóstico tenemos que se va a realizar un hemograma completo para mostrar niveles altos o bajos de los glóbulos blancos y mostrar células de leucemia en la sangre. También se va a realizar una aspiración y biopsia para confirmar lo que es el diagnóstico y buscar anomalías cromosómicas. La prueba de sangre se va a realizar generalmente mediante extraer una pequeña cantidad de sangre del brazo de la persona con una aguja. La aspiración de médula ósea se va a sacar una muestra líquida de células de la médula a través de una aguja y para la biopsia con una aguja se saca una cantidad muy pequeña de hueso lleno de lo que son células de médula ósea. Para el tratamiento vamos a tener que su objetivo principal es lograr una remisión completa. Esto va a significar que después del tratamiento ya no haya ningún signo de la enfermedad y que el paciente se encuentre de nuevo en un buen estado de salud. Actualmente cada vez más pacientes con leucemia están en remisión completa durante al menos 5 años después del tratamiento. En cuestión de la leucemia aguda vamos a tener lo que es la quimioterapia, el trasplante de células madre o nuevos enfoques de tratamiento en estudio que vendrían siendo nuestros ensayos clínicos. Con la leucemia mieloide crónica vamos a tener 3 medicamentos aprobados, el mesilato de imatinib, desatinib o nilotinib. También se recurre al allotrasplante de células, pero este solo si no responde según lo esperado con el tratamiento de medicamentos. Y en la leucemia linfocítica crónica vamos a tener lo que es la quimioterapia y la terapia con anticuerpos monoclonales por sí solas o los dos en combinación.